me encanta cómo me hablan, tienen muchas ganas, se les ve. Perfecto. Bueno, nuevamente muy buenos días, ya dimos inicio a nuestra grabación. Gracias a cada uno de los que me están colocando en el chat que se aceptan, ya todos me colocaron, gracias, vamos a seguir, vamos a continuar. Bueno, esta webconferencia da cuenta, ay, mi profe, ¿qué pasó con la diapositiva? Dejó de presentar. Y profe Luisa. Hola. Ahora sí. Eso, muchas gracias, mi profe Luisa. Perfecto, bueno. Perdón, ahí ya están viendo, sí. Sí, señora, estamos viendo. Listo, Ustedes ya. están observando la diapositiva, yo la estoy observando. Bueno. Esta segunda webconferencia del curso de observación y entrevista da cuenta del resultado de aprendizaje número 2, que lleva por nombre aplicar distintos instrumentos de la observación y cuestionarios con tipologías de preguntas que integren una entrevista psicológica como herramienta fundamental para el trabajo del psicólogo en diferentes contextos. La próxima diapositiva, mi profe Luisa. Perfecto. La agenda. Hoy nuestra webconferencia la vamos a dividir en dos grandes momentos. El primero, el saludo de bienvenida, la introducción a la segunda webconferencia, la entrevista. Esta webconferencia lleva por nombre la entrevista como técnica de evaluación. ¿Qué es la entrevista? Estructuras y características de nuestra entrevista. Y la segunda parte es saber escuchar y saber preguntar. Clases de preguntas, orientación también. Vamos a ahondar en la orientación de la fase 3, elaboración de preguntas para una entrevista. Y al finalizar, vamos a jugar, vamos a conocer qué tanto aprendieron en nuestra webconferencia. No se preocupen, que estamos aquí en un proceso de aprendizaje. No hay preguntas buenas, no hay preguntas malas. Simplemente los invito a que contesten, porque así estaremos, la profe Luisa y yo, reforzando sus conocimientos. Y vamos a tocar también, antes de despedirnos, la invitación que nos hace la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades, el programa de Psicología, y es al Congreso, al 5º Congreso de Psicología que desarrolla nuestra amada universidad. Próxima diapositiva, mi profe Luis. ¿Qué es la entrevista? Estructura y característica. ¿Alguien sabe? En el público, 3 personas que me respondan qué saben o qué creen que es la entrevista psicológica. Alguien que se anime. Una sola persona, vamos. Una sola persona que se anime. Hola, buen día. Buenos días. La entrevista es una técnica para el psicólogo para obtener información de una persona o de un grupo de personas. Muchas gracias, muchísimas gracias por tu aporte. Bien, la entrevista en psicología, sobre todo en la psicología clínica, constituye una de las herramientas principales de evaluación, diagnóstico e intervención. No se trata de una simple conversación cotidiana como tenemos nosotros con nuestros amigos o nuestros compañeros de trabajo, sino un procedimiento con base metodológica y científica que permite comprender al individuo desde una perspectiva integral, como lo hacemos nosotros los psicólogos. Según Blenner, en el 64, la entrevista consiste en la aplicación de conocimientos científicos, ¿cierto? Esto significa, queridos aprendientes, que el psicólogo utiliza marcos teóricos,
técnicas y procedimientos válidos para obtener información confiable y organizada de nuestro entrevistado. De esta manera, la entrevista permite conocer el historial del entrevistado, ¿cierto? Y construir una comprensión más compleja de la situación mediante la elaboración de una estructura científica. La finalidad de la entrevista es investigar la conducta y los rasgos de personalidad del entrevistado. Esto en el marco o en el contexto clínico, ¿cierto? Siempre las entrevistas van a estar marcadas en un proceso ético y profesional, que no se limita a recopilar datos simplemente, sino a generar un análisis profundo de la persona, su contexto y las dinámicas emocionales, cognitivas y conductuales de nuestro entrevistado. Próxima, no, ahí vamos a dejarlo quietecito. En el caso de la entrevista clínica, ella persigue 3 grandes objetivos. Esta guía la aplicación de la entrevista. En la investigación, como ustedes lo pueden observar en la diapositiva, permite explorar el funcionamiento psicológico del individuo, sus experiencias pasadas, presentes y perspectivas futuras. Otro objetivo es el diagnóstico. Una vez obtenida y organizada la información que recogimos en la entrevista, el psicólogo puede establecer una hipótesis diagnóstica. El objetivo no es únicamente poner una etiqueta en nuestro entrevistado, sino comprender de manera integral las dificultades que atraviesa nuestro entrevistado, la persona que nosotros estamos entrevistando, sus recursos personales, las condiciones que puedan estar influyendo por al motivo de su consulta, ¿cierto? También encontramos la terapia como otro de los objetivos principales de la entrevista desde el contexto psicológico. La entrevista también cumple esta función terapéutica, pues genera un espacio de escucha activa, empatía y contención. Desde el inicio de esta intervención, el entrevistado puede experimentar alivio al sentirse comprendido por su entrevistado, lo que favorece el establecimiento de una relación terapéutica que vamos a comenzar a tener con nuestro entrevistado, nuestro paciente, desde el contexto clínico, ¿cierto? Y esa relación terapéutica debe ser sólida y que facilite el trabajo clínico posterior que vamos a realizar. Próxima diapositiva, mi profe Luisa. Diferencias entre una conversación que podamos nosotros tener con cualquiera, con nuestros amigos, como le digo, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos y la entrevista psicológica. Si analizamos desde la finalidad, una conversación es como un intercambio espontáneo de ideas, de emociones y de información, mientras que una entrevista es una obtención de información con un objetivo científico, clínico o profesional. Desde su estructura, la conversación es libre, sin fases definidas en su establecimiento, ¿cierto? Mientras que la entrevista psicológica tiene 3 grandes fases: inicio, desarrollo y cierre. Desde el rol de los participantes, podríamos decir que en la conversación ambos participantes tienen la misma igualdad de jerarquía. Mientras una entrevista psicológica, el entrevistador es el que dirige. Nosotros como entrevistadores, como psicólogos, somos los que vamos a dirigir, ¿cierto? Y el entrevistado responde. Desde el carácter, la conversación es informal y cotidiana, mientras que la entrevista es profesional y formal. Si lo analizamos desde el método, la conversación no requiere ningún tipo de preparación, siempre es espontánea, mientras la entrevista está basada en teorías, en técnicas y principios científicos. El objetivo de la conversación es compartir, dialogar y socializar con otra persona, ¿cierto? O con un grupo de personas. Mientras la entrevista se marca en 3 grandes objetivos. O con los micrófonos, por favor. Se marcan 3 grandes objetivos, que son la investigación, que ya lo revisamos, el diagnóstico y la terapia.
Esto desde el contexto, obviamente, psicológico. Y para finalizar, obviamente, los resultados de una conversación pueden ser anecdóticos o personales, mientras que una entrevista psicológica genera una información válida y útil para la práctica del profesional, el psicólogo en cualquier contexto. Entonces, podemos terminar diciendo que aunque se asemeja la conversación con una entrevista por su uso dialógico, no es lo mismo. La entrevista tiene un propósito científico y profesional que la distingue de una charla común. Mi profe Luisa me regala la próxima diapositiva. Perfecto, muchas gracias. La estructura de la entrevista psicológica, según el grado de regulación de la interacción. Entonces, en psicología, queridos aprendientes, la entrevista es un instrumento central para conocer la historia, los pensamientos, las emociones y las conductas de las personas. Sin embargo, no todas las entrevistas son iguales. La manera en que se regulan las preguntas, la interacción y el nivel de libertad que otorga el entrevistador y que tiene el entrevistado da lugar a diferentes tipos de entrevistas. Bleger y otros autores destacan que la entrevista puede ser variada según su grado de estructuración. En este sentido, podemos encontrar que se distinguen tres modalidades principales: la no estructurada, la estructurada y la semiestructurada, ¿cierto? Cada una de ellas tiene unas características, unas ventajas y unas limitaciones por su elección, ¿cierto? Y esta elección para el psicólogo depende de lo que él persiga, ¿cierto? Si es investigación, si su fin va a ser diagnóstico o si está dentro de una terapia. La entrevista estructurada, vamos a comenzar con ella. El entrevistador parte de un guión base. Bueno, perdón, la no estructurada. La no estructurada. Vamos a comenzar por la no estructurada. La no estructurada se caracteriza por ser flexible y abierta. Las preguntas por parte del entrevistador parten de una guión, sí, pero tiene la libertad, el de formular nuevas preguntas y de adaptarse al discurso del entrevistado y también de profundizar en aspectos que surjan espontáneamente en la entrevista, ¿cierto? El entrevistado recibe un trato diferencial, ¿cierto? Pues tienen en cuenta sus características, su estilo de comunicación y su ritmo. La finalidad de la entrevista no estructurada es que el entrevistado pueda determinar un orden, un tipo de información que quiere él compartir. Ventajas de esta entrevista no estructurada. Permite obtener información rica, subjetiva, conceptual, por ser abierta, ¿cierto? Favorece la construcción de ese rapport, de ese clima agradable que nosotros en la fase de inicio, que ahorita les voy a explicar, debemos establecer, y obviamente a tener un buen rapport existe un clima de confianza. Y también la entrevista no estructurada son muy útiles en las entrevistas clínicas y en las entrevistas explorativas. Las limitaciones, por su parte, dificulta la comprensión entre las diferentes, dificulta la comparación entre diferentes entrevistados, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hacer diferentes entrevistas, requiere mayor experiencia del psicólogo para guiar la conversación sin perder el foco de la entrevista, porque como nosotros vamos reestructurando las preguntas, anexando preguntas a medida que se va evolucionando o que va desarrollándose la entrevista. Entonces, pues, cuando utilizamos desde el rol del psicólogo este tipo de entrevista no estructurada, perdón, podemos perder el foco o el hilo conductual. También genera exceso de información dispersa que no podría ser muy útil para poder establecer
digamos, un diagnóstico o llegar a un fin determinado con nuestra entrevista. También encontramos las estructuradas, ¿cierto? Este es el extremo opuesto de la que acabamos de revisar. Esta entrevista estructurada se distingue por su formalidad y por su rigidez. El entrevistador sigue un guión de preguntas previamente establecidas, ¿cierto? Sin posibilidad de modificación y con un orden definido. El entrevistado responde únicamente a lo que le pregunta, con respuestas limitadas y categorizadas. La finalidad de esta entrevista es estandarizar la respuesta para facilitar su cuantificación, comparación y análisis de resultados. Una de las ventajas que encontramos en esta entrevista estructurada es garantizar mayor la objetividad y la confiabilidad de lo que nosotros estamos recogiendo, ¿cierto? Facilita la sistematización de datos y el análisis estadístico, ¿cierto? Y es útil, muy útil para las investigaciones psicológicas y para procesos de selección laboral en el contexto, obviamente, organizacional. Las limitaciones de este tipo de entrevista pueden ser muy rígidas y muy artificiales, ¿cierto? Limita la expresión espontánea de nuestro entrevistado, reduce la posibilidad de explorar aspectos emergentes o que surjan en el desarrollo de la entrevista. La semiestructurada, que por cierto es la que siempre desde mi rol de psicólogo utilizo. La entrevista semiestructurada combina lo mejor de las dos que acabamos de revisar, de estos dos enfoques. El orden de la estructurada con la flexibilidad de la no estructurada. El entrevistador cuenta con un guión base de preguntas, pero tiene la libertad de modificarla, profundizar e incorporar nuevas preguntas según las características del entrevistado y el desarrollo de nuestra entrevista. El entrevistado, por su parte, responde tanto a las preguntas preestablecidas como a aquellas que el entrevistador considere pertinentes en el momento en que se desarrollen nuevas preguntas, ¿cierto? Entonces, aquí, si bien tenemos unas preguntas ya preestablecidas, dependiendo del hilo que se vaya llevando en nuestra entrevista, podemos establecer unas nuevas preguntas. Y obviamente nuestro entrevistado va a contestar. La entrevista semiestructurada tiene como finalidad que permite que se pueda retroceder o avanzar en los temas de interés de acuerdo con el objetivo de la entrevista, ¿cierto? Y la dinámica que tengamos de interacción entre el entrevistador y nuestro entrevistado. La ventaja de esta entrevista es que combina la sistematicidad con la flexibilidad. ¿Se dan cuenta? En que son lo mejor de las dos que acabamos de revisar antes, que es la no estructurada y la estructurada. Ella también se adapta a distintos contextos clínicos, al contexto educativo, al contexto organizacional, al contexto comunitario, y favorece la exploración profunda en cualquier tema que podamos nosotros revisar dentro de nuestra entrevista sin perder el foco o el objetivo principal de la misma. Pero también tiene limitaciones. Se requiere mucha experiencia y habilidad del entrevistado, o sea, en este caso del psicólogo, que también puede generar dificultades en el momento de sistematizar la información, ya que no siempre es homogénea cuando hacemos diferentes entrevistas, de pronto en un contexto comunitario. Entonces, mis queridos aprendientes, podemos concluir que la estructura de la entrevista depende del propósito del cual se lleve a cabo. Uno, si se busca profundizar y comprender a la persona en su totalidad, es más útil la entrevista no estructurada. Si se requiere comparar casos, obtener resultados cuantificables, es más indicada la estructurada. Y si se requiere un equilibrio entre la profundidad y la organización, lo más recomendable es la semiestructurada, siendo esta la más utilizada en psicología, en la psicología clínica y en la investigación aplicada. Queridos aprendientes, el psicólogo debe elegir este tipo de entrevista considerando el contexto, los objetivos y las características de su entrevistado.
recordando siempre que más allá de ese formato establecido, lo esencial es establecer un clima de respeto, de confianza y de ética profesional. Mi profe, la próxima diapositiva. Perfecto. Clases, ¿cierto? Estructura de la entrevista según el tiempo y la participación. En psicología, la entrevista no solo se clasifica por su grado de estructuración, sino también por la forma en que se distribuye la participación entre el entrevistado y el entrevistado. En este criterio existen dos grandes o dos principales tipos de entrevista. La entrevista directa y la entrevista no directa. La entrevista directa, el entrevistador tiene un papel protagónico y activo, ¿cierto? El rol del entrevistador es formular preguntas de manera frecuente, se interviene constantemente para guiar la conversación y elige los temas y mantiene un control sobre el rumbo de la entrevista. O sea, mantiene el himno conductor. Perdón. La participación del entrevistado se limita a lo que se le pregunta, ¿cierto? Su nivel de libertad expresiva es menor. Y el tiempo del entrevistador ocupa, el entrevistador ocupa más tiempo en el diálogo que en el entrevistado. Las ventajas permiten obtener información muy puntual y específica. Es muy útil para procesos de selección, entrevistas de investigación o evaluaciones rápidas que tengamos que hacer nosotros como psicólogos. Las limitaciones. Puede ser limitante en el momento de la espontaneidad y la expresión subjetiva de nuestro entrevistado y corre el riesgo de convertirse en un interrogatorio. Las entrevistas no directas, por su parte, este tipo de entrevista, el protagonista lo asume el entrevistado o el rol protagónico es el entrevistado, ¿cierto? El entrevistador interviene lo menos posible, se limita a guiar de manera útil la conversación, muy sutil en su proceso, evita imponer temas, ¿cierto? Dejando que sea el entrevistado quien defina el marco o el mapa en que nosotros vamos a guiar la entrevista, ¿cierto? El entrevistado tiene mayor libertad para expresarse y exponer sus experiencias. Puede extenderse mucho más tiempo si él lo requiere en un tema específico o en sus necesidades. Y el tiempo, el entrevistado ocupa mayor parte de la entrevista que el entrevistado, ¿cierto? Las ventajas facilitan un catarsis, la reflexión y la expresión profunda de emociones. Es muy útil en contextos clínicos o terapéuticos. Y una de las limitaciones que podemos identificar es que puede generar información desordenada o difícil de sistematizar y requiere experiencia, mucha experiencia del psicólogo para mantener el foco y los objetivos trazados antes de iniciar nuestra entrevista. Entonces, nosotros podemos concluir que entre una entrevista directa y una no directa depende de los objetivos del psicólogo. Si se busca información concreta y específica, nos conviene una directa. Pero si pretende explorar experiencias de la vida de nuestro entrevistado, emociones o significados, la más adecuada es la no directa. En la práctica profesional, muchos psicólogos combinan ambos enfoques, ¿cierto? Ajustando el nivel de la directividad según la característica del entrevistado y el propósito de la evaluación o la intervención. Próxima diapositiva, mi profe Luisa. Muchas gracias. Estructura de la entrevista. Según la situación de interacción. La entrevista psicológica, mis queridos aprendientes, puede variar de acuerdo al medio a través del cual se desarrolla la interacción entre nuestro entrevistado y nuestro entrevistado. El desarrollo de las tecnologías nos ha permitido ampliar ese escenario posible que teníamos nosotros los psicólogos, ofreciendo muchas modalidades que se ajustan a las necesidades y al contexto de nuestro entrevistado. Encontramos entonces
entrevistas telefónicas, que su característica es ser de una forma práctica y rápido el contacto inicial, esas entrevistas que nos hacen por teléfono, sobre todo en marketing. Se utiliza para obtener información preliminar y puntual. Carece de elementos visuales, obviamente, porque por teléfono lo que limita la conversación, perdón, la observación y la conversación mucho más profunda y análisis de parte del psicólogo en el momento en que se está desarrollando. Y bueno, como les decía antes, esto más que todo lo utilizan en el tema de marketing, el marketing de las empresas, cuando están haciendo alguna encuesta a clientes, puede ser. Lo encontramos en estudios de mercado o de consumo, en aplicación de encuestas o sondeos, ahora que va a comenzar el tema de la política. El filtro también puede ser proceso de selección de personal. Ventajas de esta entrevista: rigidez, rápida, es bajo costo y fácil de acceso, porque es por teléfono. Las limitaciones: ausencia de contacto visual y menor posibilidad de establecer ese rapport, ¿cierto? Ese clima profundo y agradable que como psicólogo debemos establecer. La entrevista mediante tecnologías de la información incluye pues la ocupación o la utilización de videollamadas, chat en línea, plataformas digitales como Meet, Teams, Zoom, entre otras, ¿cierto? Permite el ingreso, integrar, pues obviamente, esos recursos visuales, auditivos y escritos. Es considerada una modalidad moderna y flexible. Ahora se utiliza, estamos utilizando mucho la telepsicología. Se utiliza también en psicoterapia en línea, obviamente en el contexto clínico, en entrevistas académicas, en investigaciones a distancias, en procesos de selección internacional, reclutamiento de empresas internacionales. Bueno, las ventajas: rompe la barrera geográfica, ¿cierto? A través de las plataformas digitales como Meet, Teams, Zoom, pues va a permitir que un psicólogo, si está en China, pueda estar haciéndole terapia a una persona que esté en Colombia, ¿cierto? Permite el almacenamiento, o sea, la grabación de esa entrevista. Y las limitaciones: estamos dependiendo de la conectividad, dificultades para captar matices del lenguaje corporal, ese lenguaje verbal, no verbal, perdón, y en algunos casos podría quedar limitante. La entrevista cara a cara, bueno, la modalidad es más tradicional y completa, ¿cierto? Permite la interacción directa entre el entrevistador y el entrevistado. Se establece de acuerdo a un acuerdo previo entre el entrevistador y entrevistado, fecha, hora y lugar. Se utiliza, bueno, las entrevistas cara a cara siempre y en la mayoría son en consultorios, ¿cierto? La evaluación psicológica en contextos educativos se utiliza y contextos laborales. En el proceso de terapia individual y grupal, muy utilizada. Las ventajas es que facilita la comunicación integral entre lo verbal y no verbal, genera un vínculo más cercano y empático con nuestro entrevistado, pero tiene limitaciones. Se requiere un desplazamiento, disponibilidad de espacio y mayor inversión en el tiempo, tanto para el entrevistado como para el entrevistado. Entonces, frente a esto podemos concluir que cada modalidad de entrevista responde a las necesidades distintas que tenga nuestro entrevistador y nuestro entrevistado. La telefónica es útil para obtener información rápida, ¿cierto? Y preliminar. Las tecnológicas o las que utilizamos a través de las plataformas digitales amplía el alcance y la flexibilidad, adaptándose a la globalización y a las nuevas dinámicas que tenemos en este momento, las dinámicas sociales, ¿cierto? La de cara a cara sigue siendo la más completa y profunda, obviamente, sobre todo en contextos clínicos y en terapéuticos. En la práctica profesional, mis queridos aprendientes, el psicólogo debe elegir este tipo de interacción, la que mejor se le pueda ajustar a los objetivos de la entrevista y a las condiciones de nuestro entrevistado.
Próxima diapositiva, mi profe. Mi profe. Muchas gracias. Bueno, es importante tener en cuenta que para la realización de una entrevista, para esa elaboración de ese guión general o esa carta o mapa de navegación, es importante que el psicólogo emplee dentro de su quehacer psicológico digamos, una preparación previa. Algunos apartados de esa entrevista tendrán que ser adaptados según la función, el contexto y el enfoque de nuestra entrevista. Cuando ustedes vayan a realizar una entrevista, deben tener muy claro el objetivo, ¿cierto? Y por supuesto, la entrevista debe incluir unas fases. No podemos llegar una vez a una entrevista indagando el motivo, indagando la situación de nuestro entrevistado. Eso no se puede, ¿cierto? Hay una fase de inicial, una fase intermedia y una fase final en nuestra entrevista. Y debemos tener muy claro, como psicólogo, como entrevistado, que cada una de esas fases se deben marcar. Mis queridos aprendientes, como llevemos nuestra fase inicial, como establezcamos ese rapport, esa empatía, ese enganche en nuestra sesión o encuentro, va a depender cómo llevamos posterior desarrollo, que es nuestra siguiente fase, que sería la fase intermedia, o cómo vamos a realizar ese cierre. Vamos a desglosar entonces las fases. Próxima diapositiva, mi profe. Profe, yo la paso rápido, solo que esto como que se demora en No se pensar. preocupe, no se preocupe, mi Bueno, profe, no yo se estoy aquí preocupe. pendiente, yo estoy aquí pendiente. Gracias, mi profe. Listo. Hay aspectos importantes de cada una de las fases, ¿cierto? Que como entrevistador nosotros debemos tener muy claro. La preparación, debemos determinar cuál es el objetivo de la entrevista en esa etapa de preparación. ¿Qué debemos alcanzar? Si es una entrevista de selección de personal, pues el empleado debe cumplir con un perfil específico que como organización nos están pidiendo. Si estamos nosotros desde el rol de psicólogo organizacional, ¿qué está pidiendo? ¿Qué está requiriendo la empresa en ese cargo particular? Debemos condicionar el lugar de la entrevista, que nuestro entrevistado se sienta cómodo, el lugar debe estar libre de ruido, de distracciones. Es fundamental también tener a la mano la información necesaria de nuestro entrevistado. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una entrevista de selección de personal, lo importante o lo principal es tener el currículo, ¿cierto?, de nuestro entrevistado o las notas anteriores de pues de nuestra entrevista o de las entrevistas anteriores, si lo que estamos dentro de un proceso de terapia, ¿cierto? Es recomendable anticipar los temas a tratar en la siguiente sesión o en la entrevista que nosotros vayamos a realizar. Es importante la recepción y el saludo, es importante saludar al entrevistado con un apretón de mano, presentarse comunicando nuestro nombre, nuestro primer apellido, la profesión, si somos especialistas, si tenemos magíster, si tenemos doctorado. Es como darle muy rápidamente el contexto a nuestro entrevistado del perfil que tenemos nosotros como psicólogos, pero muy rápidamente. Preguntar cómo prefiere que se le llame, si señor, si señora, si por el nombre de pila. Debemos continuar con la recogida y comprobación de los datos personales y sociodemográficos. Esto es importante que también establezcamos preguntas triviales, ¿cierto? Después de la recogida de todo ese proceso, comprobación de datos personales, debemos romper el hielo. Esto nos va a permitir establecer un clima agradable, ese rapport, esa conexión, esa empatía con tu entrevistado y que nuestro entrevistado se sienta o se comunique con menos resistencia. Es necesario que se sienta cómodo en el espacio para que exista un buen desarrollo o evaluación de la misma entrevista. Vamos a desglosar el rapport. Es indispensable que como entrevistado establezcamos un ambiente
muy de calidez, de amabilidad, de comprensión, de entendimiento, que nuestro entrevistado nos perciba como dignos de confianza. Se puede presentar un cuestionamiento de parte de él o de ellos, como por ejemplo, si me estará entendiendo, si podré contarle lo que me está sucediendo sin que me juzgue. Entonces es importante establecer un buen rapport para que no se presenten este tipo de cuestionamientos. Debemos hacer un encuadre de la entrevista. También es importante explicar en esta primera parte el objetivo de nuestra entrevista. ¿Qué se requiere alcanzar con ese primer encuentro? Si es nuestro primer encuentro, especificar cómo se desarrollará la entrevista. En esta fase inicial, el objetivo principal es reducir la incertidumbre que tiene la persona que nosotros estamos entrevistando, ¿cierto? O las personas que nosotros estamos entrevistando. ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué vamos a lograr con la entrevista? Sondeamos cuáles son sus expectativas o temores del entrevistado o nuestros entrevistados. Encuadrar la entrevista constituye disminuir la ansiedad de nuestro entrevistado. Si como entrevistadores fuimos los que agendamos la entrevista, una simple pregunta como ¿sabes cuál es el motivo por el que tú estás citado? ¿O sabes el motivo por el que te hemos citado? Nos ayuda a conocer las suposiciones del entrevistado y a empezar a demarcar lo que está buscando, lo que estamos buscando en esta reunión o en esta entrevista y lo que él está buscando. Mis apreciados aprendientes, es fundamental, es crucial transmitir las condiciones de confidencialidad que como psicólogos tenemos la obligación de respetar, ¿cierto? Salvaguardando la información que nuestro entrevistado nos transmite. Por ejemplo, preservando innato el secreto profesional. Nuestros apreciados aprendientes, la única causa posible o válida para levantar el secreto profesional consiste en que se presente peligro, un grave riesgo para nuestro paciente o para terceros. Bueno, en esta parte inicial no nos vamos a demorar más de 15 minutos. Vamos a seguir con la fase intermedia. Esta fase es un poco más extensa, tiene una duración aproximada de 45 minutos. El objetivo de esta fase es obtener información necesaria. Aquí nosotros como entrevistadores, como psicólogos que somos, vamos a establecer una hipótesis de la situación que está ocurriendo con nuestro entrevistado. Para el buen desarrollo de esta fase es necesario, primero, comenzar con preguntas abiertas, fáciles de contestar, esas preguntas que sus respuestas sean más libres para nuestro entrevistado, con mayor margen de respuesta y sin limitación sobre lo que él quiere transmitir. Se debe hacer preguntas siguiendo un hilo conductor. Nunca pierdan ese hilo conductor. Mantengan, digamos, el control, siendo flexibles, siendo psicólogos abiertos, que la persona que nosotros nos estamos entrevistando sienta que puede confiar en nosotros. Ese clima agradable es importante, pero es importante mantener el hilo conductor. Debemos hacer preguntas coherentes en la conversación para lograr establecer una hipótesis de lo que nosotros queremos, una hipótesis de lo que está ocurriendo con nuestro paciente o nuestro entrevistado, sobre la situación que está ocurriendo. Y de esta forma lograremos que la respuesta que nos permiten, establecer respuestas muy concretas que nos van a poder permitir establecer una conjetura de lo que está sucediendo con nuestro entrevistado. Se hace necesario que en la fase se empleen expresiones de asentamiento para reforzar al entrevistado cuando nos esté contestando o nos esté compartiendo algo que para él es importante transmitir. Es necesario mantener en todo momento un tono agradable, amable, que nuestro entrevistado se sienta agradado con nuestro tono de voz, porque si lo comenzamos a gritar, pues se va a abrumar, ¿cierto? Así que moderar el tono de voz, ni muy bajito que el entrevistado no nos entienda, ni muy alto que se sienta muchas veces hasta agredido. También es importante establecerse, acomodarse a las características personales de nuestro entrevistado.
Todos tenemos características que nos hacen únicos, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Están escuchándome? ¿Están prestando atención? Sí, señora. Sí, señora. Todos tenemos, Sí, señora. exacto, todos tenemos características que nos hacen únicos, ¿cierto? Unos somos bajitos, otros son altos, unos somos morenitos, otros somos trigueñitos, unos son muy blancos, unos tienen, bueno, muchas diferentes, ¿cierto? Entonces, pero también tenemos que tener en cuenta las limitaciones de nuestro entrevistado, si tiene alguna limitación física o si tiene alguna limitación cognitiva. También es necesario darle tiempo a que responda, no abrumarlo de pregunta tras pregunta sin darle espacio a que conteste nuestro entrevistado. Es importante también evitar esos silencios incómodos que no van a permitir el buen desarrollo de nuestra entrevista y que va a hacer que nuestro entrevistado se sienta incómodo, ¿cierto? En nuestra entrevista. Es fundamental, es fundamental orientar nuestras preguntas a un tema particular. Si ustedes se dan cuenta, es importante que mantengamos ese hilo conductor para poder establecer un diagnóstico o una hipótesis de lo que está ocurriendo con nuestro entrevistado y poder lograr nuestro objetivo. Chicos, si sentimos que se está desviando nuestra entrevista o el objetivo de nuestra entrevista o que queremos nosotros alcanzar, debemos traer de nuevo a nuestro entrevistado con mucha sutileza, pero volverlo a traer. Nunca perder el control de nuestra entrevista. Como les decía, hay que tratar de mantener un hilo conductor, establecer una hipótesis, pero ser muy accesibles. En la fase de desarrollo es importante emplear la mayor tipo de números de preguntas cerradas, ¿cierto? Según avanza la entrevista, comenzamos con preguntas abiertas, pero a medida que nosotros vamos desarrollando esa entrevista, vamos haciendo como un embudo de entrevistas cerradas. Con esto nos va a permitir acercarnos a la información que vamos a recoger. Vamos a dejar esos temas difíciles e íntimos para final de esta fase. No emplear términos técnicos que nuestro entrevistado no esté familiarizado. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. ¿Quién me dice? Una sola persona que me diga que es analgesia. No todos al mismo tiempo. Doctora, buenos días. Buenos días. ¿Lo que sirve para dormir, como para calmar algo? Estás casi cerca, estás casi cerca. ¿Te quita el dolor? Bueno, es la ausencia o eliminación temporal de la capacidad de percibir el dolor. Entonces, nosotros, obviamente, ya como somos psicólogos, tenemos cierta experiencia, conocemos estos términos, pero muchas veces, o muchas ocasiones, vamos a encontrar entrevistados que no tienen conocimiento de la terminología que nosotros utilizamos como psicólogos. Entonces es imposible que nosotros en una entrevista estemos incluyendo estos términos que el entrevistador no va a entender y se nos va a perder el foco de nuestra entrevista. Evitar las preguntas con sentido negativo o las que sugieren una respuesta negativa, como por ejemplo, a usted no le gusta su empleo, ¿cierto? Estamos empleando la palabra cierto, pero es en un contexto negativo, ¿cierto? Es fundamental estar atentos a posibles áreas que sean convenientes para rastrear o indagar. Si nosotros estamos haciendo una entrevista semiestructurada, tenemos un guión establecido, ya llegamos, digamos, con la tarea hecha, pero a medida que vamos indagando en esa fase de desarrollo, nos damos cuenta que nuestro entrevistador nos está dando información fundamental y crucial para poder establecer ese diagnóstico, establecer ese rapport. Nosotros debemos ser ágiles y saber
y adaptar, tener la capacidad de adaptar las próximas preguntas indagando en ese tema particular que nos va a permitir establecer nuestra hipótesis. Es necesario mantener un ritmo y control de la entrevista en todo momento, sin mostrarse rígido, o sea, mantener el tono, el hilo conductor, pero accesible. Que nuestro entrevistado se sienta comprendido, cómodo, sin perder nuestro rol de entrevistador. En la entrevista psicológica debemos siempre mantener un equilibrio. Es necesario, si la entrevista no la estamos grabando a través de las diferentes plataformas, es necesario tomar notas sin perder el contacto visual por mucho tiempo. Mantener nuestro contacto visual es la manera de darle respeto a nuestro entrevistado. Vamos a terminar con la fase final, ¿cierto? Ya, vamos a terminar la entrevista. En este espacio no nos vamos a demorar más de 15 minutos. Vamos a dar paulatinamente ese cierre. Ojo, no podemos hacerlo de manera brusca. Poco a poco hacemos conclusiones. Al final hacemos un resumen de todo lo que aconteció en la entrevista. Esto según cómo se presente la entrevista. Y según el tipo de entrevista podemos plantear un posterior encuentro, cita, o plantearle una tarea o una acción particular. Mis queridos aprendientes, hay técnicas para hacer un buen cierre. No se preocupen. Entonces, para esta fase, primero se realiza un resumen de lo que se ha tratado durante la entrevista. Segundo, se comprueba que no ha habido malentendidos, que el entrevistado no se va con ningún malentendido de lo desarrollado en nuestra entrevista. Se comentan las tareas, actividades futuras que se deben realizar, se establece la siguiente cita o derivación a otro profesional si es necesario, o se manifiesta la necesidad de realizar un trabajo particular interdisciplinario. Por ejemplo, en el caso, nosotros trabajamos como psicólogos mucho de manera interdisciplinaria con terapistas de lenguaje, terapistas ocupacionales, neurólogos, bueno, entre otras disciplinas. Preguntarle a la persona si tiene alguna duda sobre la entrevista o cómo se manejó algo dentro de la entrevista. Es importante terminar siempre con una frase positiva, despedirse con hasta la próxima cita y darle un apretón de mano de la misma forma como iniciar. Mi profe, siguiente diapositiva. Bueno, habilidades del entrevistador. Bueno, se pueden establecer las siguientes habilidades. Favorecer el rapport, generar confianza y que el proceso de comunicación sea muy fluido para que la persona sea más abierta y receptiva, haciendo que ella interactúe más y de mejor forma y que reciba la información con menos resistencia. Establecer la confidencialidad. Debemos garantizar al entrevistado la confidencialidad. Esto es necesario, fundamental, crucial el consentimiento informado, que debemos diligenciarlo al inicio de la entrevista, como ustedes conocen, donde se explica amplia y claramente lo que va a ocurrir en este encuentro, cuál es el propósito de nuestro encuentro y que ya nuestro entrevistado tomará la decisión de continuar o no con la entrevista. Debe tenerse claro aspectos como el secreto profesional, la confidencialidad de acuerdo como lo indica el Código Deontológico y Bioético del Psicólogo, que ustedes lo conocen. Es fundamental saber escuchar, establecer esa escucha activa que nos permita obtener información relevante de nuestro entrevistado. Eso es fundamental eso es una habilidad que nosotros como psicólogos debemos tener y como entrevistador. Imagínense si el entrevistado está hablando de una situación, contándonos algo y nosotros no estamos conectados, escuchándolo atentamente y nos pregunte, ¿y qué opina, doctor, de lo que le acabo de compartir?
Y nosotros, porque estamos pensando en que el niño se nos cayó, de que si será verdad que estamos en terapia, pero estamos pensando si dejamos desconectada la plancha o si cerré la llave del gas o pensando en que tengo que llevar el carro al mecánico. No, nosotros tenemos que estar enchufados, mantener esa escucha activa y mantener siempre, tratar de mantener ese contacto visual con nuestro entrevistado. Todo el tiempo debemos estar escuchando y analizando, observando ese lenguaje no verbal. Saber preguntar también es fundamental, teniendo claro cómo se van a formular las preguntas. Algunas preguntas esas preguntas deben ser pertinentes, respetando al entrevistado. No podemos establecer preguntas que no son acorde al motivo o al objetivo de la sesión o de la entrevista. Debemos organizar y preparar bien la entrevista. Eso es fundamental para un entrevistador y sobre todo para el psicólogo. No debemos improvisar. Es fundamental llevar al entrevistador por esos puntos, tener esa capacidad de, como le he repetido a lo largo de nuestra web, tener el hilo conductor, pero ser accesible a nuestro entrevistado, que se sienta él con confianza de expresar lo que está sintiendo, pero sin que nosotros dejemos de estar controlando nuestra entrevista, ¿cierto? Próxima diapositiva, mi profe hermosa. Rápidamente vamos a revisar los contextos en el que se desarrollan, algunos de los contextos que se desarrolla la entrevista, donde se aborda una entrevista. No, la anterior, mi profe, se me pasó. Se me pasó. Listo, deje que cargue. No, esa no, la anterior, mi profe Luisa. Después de esa hay una rueda. No, no, está para atrás. Está haciendo para atrás. Esa es, ahí nos quedamos. Listo. Entonces, contextos donde se abordan las distintas entrevistas. Esto vamos a abordar muy rápidamente porque en la tercera web lo vamos a profundizar. Entonces encontramos que en la psicología social comunitaria, en este tipo de contexto, la entrevista busca identificar los cambios ocurridos en la infraestructura colectiva, los principales problemas socioeconómicos de una comunidad rural o urbana en un país, como por ejemplo, y desde una perspectiva de las percepciones de sus habitantes o sus líderes. Desde la psicología clínica, a través de la entrevista, en este contexto, el especialista en psicología clínica obtiene información relevante sobre el paciente. Gracias a esta herramienta, que es la entrevista, el profesional conoce mejor el caso y establece un diagnóstico adecuado, así como un tratamiento a seguir o una línea para poder, digamos, trabajar con nuestro paciente. Desde el contexto educativo, la psicología clínica, la entrevista en este contexto es una herramienta psicopedagógica, utilizada para evaluar aspectos como para trabajar con el alumno y para transmitir dicha información a padres, que incluye además un asesoramiento a la familia. Desde la psicología organizacional, un ejemplo sería una entrevista laboral o una entrevista de selección de personal, que tiene como objetivo principal que la empresa conozca el candidato. A través de un diálogo abierto, conoceremos la vida laboral de nuestro entrevistado, la historia profesional, así como aspectos de la vida personal de nuestro entrevistado para ver si se adapta a las necesidades del cargo que está buscando la organización donde nosotros estamos laborando. Desde la psicología jurídica, este tipo de entrevista funciona como un instrumento mediante el cual el perito psicológico obtiene ese indicio cognitivo para su posterior análisis y valoración en términos de credibilidad. Pasamos a la próxima diapositiva, mi profe
Luisa. Espacios de preguntas. Vamos a estarnos un ratico, vamos a ver quién tiene preguntas. Este espacio es para despejarle todas las dudas que seguro que están haciendo en este momento. Buenos días, profe, ¿cómo está? Bien. Quería preguntarle cómo sería el ejemplo de para reemplazar una pregunta negativa. O sea, en el caso de la pregunta que usted hizo, ¿cómo sería entonces para reemplazar esa? No le gusta su trabajo, algo así. ¿Qué tan cómodo te sientes con tu trabajo? Ah, ¿O ok, muchas gracias. te sientes cómodo con tu trabajo? Ahí le estamos dando a él la posibilidad de que nos diga si se siente cómodo o no se siente cómodo. Listo, profe, gracias. Perfecto. ¿Qué otro aprendiente? Aquí estamos construyendo conocimiento. Aquí estamos aprendiendo. Entonces es importante que esas preguntas no les dé miedo preguntar. El psicólogo tiene que preguntar. Nosotros, eso es una de las habilidades que tenemos con el psicólogo, no solamente saber escuchar, sino saber preguntar. Entonces, esto es una profesión muy hermosa, muy completa. Es una de las profesiones más completas que existen en el mundo. Pero nosotros tenemos que aprender a preguntar y debemos comenzar a aprender a preguntar desde eso, desde nuestra formación. Hoy ustedes se están formando como psicólogos. Entonces, no les dé miedo preguntar, porque imagínense, ustedes en sesión, vamos a ver que se especialicen en psicología clínica y les dé miedo preguntarle al paciente cómo van a establecer cómo van a establecer el diagnóstico, la hipótesis de lo que está ocurriendo con nuestro paciente. Entonces, los animo a preguntar. Tutora, ¿a un niño se aborda diferente o igual? Claro, claro, desde todo, desde el inicio, desde el establecimiento del consentimiento informado, porque como tal, el niño por primera vez debe ir con sus padres o con su cuidador, ¿cierto? Entonces, ese consentimiento informado nos los tiene que firmar ese padre o ese cuidador. Nosotros debemos explicarle en ese inicio de nuestra entrevista de qué se va a establecer la entrevista, si fuimos nosotros el que citamos la entrevista o si en un dado caso es que nos lo remitieron, el sistema de salud nos remitió porque necesita valoración clínica este joven, este niño. Entonces, nosotros como tal debemos despejarle todas esas dudas a la persona que está acompañando el niño. En la terapia, cuando estamos hablando de psicología infantil como tal, o para trabajar con menores de edad, somos muy didácticos, muy didácticos. No podemos ser tan formales, tan estructurales, más bien, no podemos ser tan estructurales porque no es lo mismo estar en sesión con un niño de 2, 3, 4, 5, bueno, 5, 6, 7 años, que una persona que puede ser un adolescente, obviamente es completamente diferente a un adulto, ¿ya? Entonces, todo cambia en su forma en establecer esa entrevista con un menor de edad. Se vuelve un poco más complejo. A mí me encanta, pero se vuelve un poco más complejo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Tenemos más preguntas o seguimos? Tutora, buenos Tienes un días. retorno, tienes un retorno. ¿Ya? Sí, dime. En ese caso también con la pregunta, con la observación que nos hizo ahora de no preguntar de forma negativa, también deberíamos evitar preguntar de forma positiva. Ambas tendrían como el mismo resultado, ¿no? Ah, ¿te gusta tu trabajo o no te gusta tu trabajo? Las dos estarían No, mal. es que tú puedes decirle cómo te sientes con tu trabajo. Ujú.
¿Cómo te Sí. sientes con tu trabajo? Pero me imagino que tú estás muy complacido con tu trabajo. Ya tú estás predisponiendo al paciente a decir, Ujú. sí, yo me siento bien. Ya, no es Exacto. una predisposición al paciente. Hay que dejarlo, hay que hacerle preguntas que le permitan a nosotros indagar lo que está sucediendo con él, no predisponer. Listo, muchas gracias. Bueno, pues, Tutora, serían preguntas de indagación, o sea, como querer uno buscar qué como bueno el objetivo. estudiaste. O sea, porque si uno dice, ya está diciendo, si te gusta tu trabajo, pues está como afirmándolo, ¿no? Ujú, así es, Entonces, así es. debiera uno decir, ay, pero ¿estás cómodo? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes con tu trabajo? ¿Cómo te sientes con tu trabajo? Cuéntame, ¿qué tal tu trabajo? Hay muchas preguntas que nosotros podemos hacer sin predisponer a nuestro paciente si lo estamos haciendo con el ejemplo que seguimos, o perdón, a nuestro entrevistado con el ejemplo que estamos siguiendo, que es desde el contexto organizacional. Por cierto, desde el contexto organizacional es que vamos a desarrollar el caso objeto de estudio en este periodo académico. Para los que ya han tenido la posibilidad de revisar ese caso que lleva por nombre El cansancio es tan grande que no quiero ni pensar, se dan cuenta que es desde el contexto organizacional, ¿cierto? Entonces, tratar en lo que nos comenta nuestra compañera, nuestra aprendiente, tratar de que esas preguntas sean abiertas y lo que nosotros queremos indagar es cómo se siente en su lugar de trabajo o en el puesto que está desempeñando laboralmente. Bueno, continuamos entonces. Próxima pregunta. Próxima diapositiva, mi profe Luisa. Profe, discúlpame, yo te quiero hacer una pregunta. Dígame. Profe, ¿cómo hace un psicólogo para que no le afecten las respuestas que le da el entrevistado? El entrevistado le dice algo traumático, algo malo que le sucedió. ¿Cómo hace uno para no quedarse con esa información? Bueno, hay muchas técnicas que como psicólogo utilizamos para tener ese manejo de emociones. Obviamente somos personas, ¿cierto? Tenemos sentimientos como tal, ¿ya? Si nos vamos a poner, digamos, estamos haciendo una entrevista y dentro de la entrevista nos está contando un tema de una violencia intrafamiliar, una violencia agresiva, algo muy terrible, casos, sobre todo por lo menos a mí como psicólogo me afecta mucho cuando hay violencia con menores de edad, si nos están contando un tema sobre una violación o algo así, esos temas como tal son complejos, son difíciles, pero a nosotros como psicólogos también nos enseñan a manejar nuestras emociones, ¿cierto? Nosotros no podemos, dentro de ese proceso de la entrevista, colocarnos a llorar con nuestro paciente, ¿cierto? Existe un autocontrol que tenemos y que comenzamos a desarrollar a medida que vamos cogiendo cancha, que vamos profundizando en nuestra profesión como psicólogo. No quiere decir que no nos afecte. Nosotros tenemos nuestra religión, nuestra ética, nuestra personalidad, lo que somos como tal, como personas, ¿cierto? Nuestros valores y nuestros principios. Somos personas. Somos un psicólogo, que es nuestra profesión, pero somos personas. Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando, a medida que ustedes van avanzando en la construcción de su conocimiento, en su desarrollándose o construyéndose como psicólogo, ustedes van aprendiendo esas técnicas en manejo de emociones y control. ¿Bien? Entonces, no te preocupes que a medida que vayas eh, avanzando en la profesión y cuando te gradúes y vayas construyendo, si te da por coger esa línea de trabajo que es la psicología clínica y ser terapista, vas a comenzar a aprender y vas a tener las herramientas necesarias para manejar esas emociones.
Vamos a jugar. Mi profe Luisa, voy a tratar de compartir. Deje de compartir para ver si yo logro compartir, mi profe. Listo, vamos a ver si yo logro compartir. Voy a apagar un momentico mi cámara para ver si me deja compartir. Yo creo que sí, me va a dejar compartir. A ver, esperando, vamos a ver. Bueno, listo. Listo. ¿Estaban observando mi pantalla? Sí, Sí, señora. Listo. Perfecto. Sí, señora. Listo. Vamos a colocar a girar nuestra... Listo. El número 3. Bravo, bravo. Ahí tenemos a la profe Luisa. Profe Luisa. Como le aparezcan nuestros queridos aprendientes, usted coloca el número en la tercera persona que le aparezca y me da el nombre. Ok. Me sale Amanda Amanda, Armando Z. Armando Z. Hola Armando, ¿estás ahí? Armando. Armando. No está. Volvámoslo a Bueno, lanzar. vamos a lanzarlo nuevamente. A ver. Vamos a lanzarlo nuevamente. ¡8! ¿Quién le aparece, mi profe? Vanessa Alejandra. Vanessa. Vanessa, ¿estás ahí? No les dé miedo. Recuerden lo que les dije, ustedes están aprendiendo. Y la forma de aprender es preguntar. Su respuesta no va a ser mala, vamos a estar aprendiendo. Las preguntas son supremamente fáciles. ¿Quién me quiere contestar? Yo, ¿Quién es yo? ¿Cómo te llamas? Paula Andrea Marín. Listo, Paula. Vamos a ver, listo. La número 8. Entonces, listo. La entrevista semiestructurada se caracteriza por A, no tener ningún tipo de guión. B, ser totalmente rígida. C, tener un guión flexible que se adapta al entrevistado. ¿Cuál de estas preguntas? ¿Cuál de estas es la pregunta correcta? La C. Tener un guión flexible y adaptada. Bravo al entrevistado. Excelente. Bien, si se dan cuenta que sí se puede. Vamos a volver a jugar. Ya no puedes volver a jugar. Están compartiendo. Yo estoy compartiendo o no estoy compartiendo, ¿cierto? No estoy compartiendo. No, no se ve. No se ve Listo. todavía. Listo. Vamos a ver. Vamos a volver a compartir. Listo. Vamos a jugar nuevamente. Vamos a colocar a girar. Ups. Otra vez la 8. Escoja mi profe Luisa. Mi profe Luisa, escoja uno. Paola Andrea Marín García.
Listo. Paula, ¿estás ahí? Sí, pues yo acabé de contestar. Ay, no puede ser. Fue la que acabó de contestar. No, otro. Es Coja otro, mi Paola profe. Andrea Marín. Ah, me parece que te conozco, Paola Andrea Marín. Otra, mi profe. Escoja otra persona. Luz Edith Betancourt Abonce. Listo. Luz Luz. Luz Heidi Betancourt. Señora, Listo, sí. perfecto. Listo. Dame un número del 1 al 5. ¿Yo? Sí, dame un número del 1 al 5. El 3. Listo, el 3 dice. Espere que creo que sí. El 3 dice. La diferencia entre la conversación y la entrevista consiste en A, no hay un propósito claro. B, hay un objetivo definido y científico. C, se habla de cualquier tema sin orden. ¿Cuál es la diferencia entre la conversación y la entrevista? A, A, no hay un propósito claro. B, hay un objetivo definido y científico. C, se habla de cualquier tema sin orden. Pues la diferencia entre la conversación y la entrevista es que se puede hablar de cualquier tema sin orden. Perfecto, ¿cómo así? O sea, a ver, explícanos, porque esa respuesta fue ambigua. Es que la pregunta tampoco la entiendo. O sea, Te la voy a la leer conversación. nuevamente. Te voy a leer. Sí, La diferencia entre conversación y entrevista sí. es que la entrevista, Ya. A, no hay un propósito claro. B, hay un Ok. objetivo definido y científico. C, se habla de cualquier tema sin orden. La B. Doctora, es que yo entendí que era la conversación, no era la entrevista, no es la B. ¡Bravo! Se dan cuenta que sí se puede, están fáciles. Vamos a hacer el último. Vamos a hacer la última pregunta. Vamos a hacer la última pregunta para pasar a lo que sigue. Vamos a compartir. El 4. Que escoja mi profe Luisa. Vamos a escoger a Carlos Mena, que lo estoy viendo ahí. Perfecto. Hola, Carlos. Carlos. Ya se acomodó para hablar. Ahí lo vi que se Ya, acomodó. perfecto. Carlos, ¿ya? ¿Será que tiene problemas con el micrófono? Bueno, entonces vamos con el Milce, Irene Cañón Abril. Emilce, ¿cómo estás? Tutoras, buenos días y compañeros. Buenos días. Bueno, listo. La pregunta es fácil. En una Ojalá. entrevista, sí, no te preocupes, está fácil. En una entrevista estructurada, el entrevistador A, cambia las preguntas según requieran. B, usa un guión fijo y ordenado.
C, no hace preguntas. La B, usa un guión fijo y ordenado. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí se dieron cuenta que estaba fácil? Estaba en supremamente. Si ustedes colocaron, si estuvieron bien activos, con una escucha activa como tal durante la entrevista, durante la web conferencia, podían contestar fácilmente estas preguntas. Bien. Bueno, mi profe, vamos a continuar entonces con nuestra web conferencia. Ya los espabilé, como decimos acá en la costa. Ya están activos. El que estaba por ahí durmiéndose ya se despertó pensando en que le íbamos a hacer las preguntas. Bueno, vamos ahora. Y profe, regáleme otra vez la presentación. Ah, no me la regale. Vamos ahora a trabajar un poquito sobre el desarrollo de nuestra fase 3, que es de elaboración de preguntas para una entrevista. Vamos a ver si logro compartir pantalla. Esperando que sí. Vamos a ver. Tutora, una pregunta, la fase 3 que comenzamos es en grupo, ¿es colaborativa? Sí, sí, claro. Sí, así es. Me dice si están observando mi pantalla. Listo, sí, señora. Bueno, muchas gracias. Eso quiere decir que ya se me actualizó el sistema. Fase 3, elaboración de preguntas para una entrevista. Esta actividad tiene un puntaje de 90 puntos. Iniciamos el martes 23 de septiembre y finaliza el 13 de octubre del 2025. Es importante que manifestemos que esta actividad aplica al resultado de aprendizaje número 2, que es aplicar distintos instrumentos de observación y cuestionarios con tipologías de preguntas que integran una entrevista psicológica como herramienta fundamental para el trabajo del psicólogo en diferentes contextos. ¿Cierto? Mis queridos aprendientes, es fundamental que para el desarrollo de esta actividad en particular, ustedes primero hagan una revisión, una lectura responsable de todos y cada uno de las referencias que estamos aquí nosotros compartiendo. Sin ellas es difícil que ustedes desarrollen esta actividad, que es la fase número 3. Y como se dan cuenta, en este curso, que es metodológico, ¿qué quiere decir? Que no es habilitable, no se puede habilitar, que es metodológico porque tiene 50% teórico y 50% práctico, tiene 3 créditos, es disciplinar. Vamos con un hilo conductor, así como vamos a llevar la entrevista dentro de cuando ya todos sean psicólogos, así mismo se lleva este curso. Aquí vamos a desarrollar el formato de entrevista. Ese formato de entrevista es el que nosotros vamos a llevar a la práctica, que es la próxima actividad, que es la fase número 4. Por ello, es fundamental que ustedes, de manera colaborativa, desarrollen un excelente formato de entrevista, que les permita realizar su práctica de la mejor manera. ¿Por qué? Porque ustedes allí, en esa práctica simulada, en la cámara de Excel, van a tomar el rol. ¿Y qué rol? De psicólogo organizacional. Muy juiciosamente, toda la red de tutores del curso de observación y entrevista les compartió el caso objeto de estudio. El cansancio es tan grande que no quiero ni pensar. Ese va a ser el caso que nosotros vamos a utilizar para el ejercicio de la fase número 3 y para el ejercicio de la fase número 4. Entonces, después de haber hecho una lectura responsable y comprensiva de cada una de estas referencias, nosotros vamos a comenzar a diligenciar la tabla número 1, que es el cuadro de resumen del caso. Nombre del caso, el cansancio está grande que no quiero ni pensar, el contexto en que se desarrolla, en qué contexto se desarrolla ese caso. ¿Quién me dice? ¿Será clínico? ¿Será educativo? ¿En qué contexto se desarrollará ese caso? Es clínico. Es clínico. Bien.
que otra persona me. Laboral. Contesto Laboral. 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 Una última intervención. Organizacional. Organizacional, perfecto. El caso está desde el contexto organizacional. Miren que ahí nosotros les estamos dando organizacional, jurídico, educativo, familiar y social. Si ustedes lo pueden observar en mi pantalla, ¿cierto? Este caso está desde el contexto organizacional. También la caracterización de los personajes, nombres, edades, roles de las personas que están dentro del caso. Cómo se llama la persona que nosotros vamos a entrevistar, qué edad tiene, qué rol desempeña. Esa característica es importante. Todas esas características, si hay una persona particular, cuántas personas intervienen dentro del caso, porque ustedes tienen una ventaja que no tenemos los psicólogos en cualquier espacio. Y es que ustedes les están dando el contexto del caso. Se los estamos desmenuzando. Y es como devolvernos. Porque ahí si ustedes lo leen muy juiciosos, se dan cuenta cuál es hasta el diagnóstico de nuestra protagonista o de nuestra paciente o de esa empleada particular. Descripción de las problemáticas identificadas. Por eso es necesario hacer una lectura comprensiva. Y antes de hacer esa lectura comprensiva, nosotros debemos estudiar, realizar la indagación de cada una de las referencias para que tengamos las herramientas necesarias para poder diligenciar este cuadro, ¿cierto? Si bien el caso, muchas cosas del caso, ustedes van a hacer práctica de cortar y pegar, pero cortar y pegar de manera organizada. No cortar y pegar por cortar, sino de una manera organizada, responsable. ¿Qué estoy consignando dentro del diligenciamiento de este cuadro o de esta tabla? Enfoque de la psicología para abordar este caso. En periodos pasados, como red de tutores del curso de observación y entrevista, perdón, le decíamos a los estudiantes, a nuestros aprendientes, desde qué contexto iban a abordar, desde qué enfoque iban a abordar el caso. En esta oportunidad, vamos a dejarlo a la libertad de ustedes. Ya ustedes saben desde qué contexto se desarrolla el caso, y como psicólogo, porque ya ustedes tienen las herramientas necesarias, ya todos están por cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo periodo, tienen la capacidad para discernir desde qué enfoque deberíamos estar abordando este caso. Psicoanalítico, conductista, cognitivo-conductual, humanista, sistémico, gestáltico. Y a esto le podemos sumar a que desde el contexto organizacional existen unos enfoques bien definidos, podríamos decirlo, bien definidos para abordar este tipo de casos. Y vamos a dejarlo hasta aquí porque ya sería desarrollar la actividad. Hay otra tabla que debemos diligenciar de manera colaborativa y es la matriz de planeación de la entrevista. Esta matriz, después de la retroalimentación que les estará realizando su tutor asignado, les va a permitir a ustedes tener la herramienta para ir a la práctica simulada en la cámara de Excel. Si ustedes se dan cuenta, aquí está lo que estudiamos, lo que acabamos de compartir, las fases de la entrevista, fase de inicio, encuadre, desarrollo y cierre. Pero le estamos dando a ustedes unas herramientas fundamentales. Les estamos diciendo qué tipos de preguntas desde la fase de inicio se deben hacer, se deben contemplar, se deben diligenciar. Abiertas, cerradas de clarificación. Ustedes deben hacer con su caso, que es el cansancio, es tan grande que no puedo ni pensar, establecer ejemplos de preguntas abiertas, cerradas de clarificación para esa fase de inicio. Para el encuadre de clarificación y paráfrasis. Para el desarrollo abiertas, clarificación, paráfrasis, reflejo y resignificación y confrontación.
Y para el cierre de recapitulación, reflejo y abiertas. No quiero que por favor ustedes diligencien este cuadro sin tener una reunión previa. ¿Por qué? Nos hemos dado cuenta a lo largo del desarrollo de este curso que llega Pepito, hace el inicio, llega Sutanita, hace preguntas de inicio, llega Luisito, hace preguntas de inicio y no van evolucionando en el diligenciamiento de la matriz de planeación de la entrevista. Cuando ya faltan 3 días para el cierre de la actividad, no de una manera organizada, sino improvisada, terminan de diligenciar el cuadro y les toca volver a realizar esta matriz de planeación de la entrevista después de la retroalimentación o de una mala calificación, para poder tener un producto o una herramienta buena o que cumpla con los parámetros para la práctica simulada de la cámara de Excel. Entonces, reúnanse, trabajen de manera colaborativa. Si Pepito se dedica a la fase de inicio, Luciana que se dedique al encuadre o al desarrollo, o Pepito y Luciana van a diligenciar la fase de desarrollo. Hagan antes de subirlo al foro para la retroalimentación por parte del docente, reúnanse, retroaliméntense entre ustedes mismos para que trabajen de manera articulada y armónica. Cada estudiante debe participar en el foro haciendo sus aportes para la construcción del cuadro, el resumen del caso y el protocolo de formulación del caso. Estas preguntas y estas preguntas y este cuadro de resumen del caso les va a permitir a ustedes tener las herramientas para lo que sigue. Como les decía antes, este curso es un hilo conductor. Una actividad tiene que ver o es plataforma para la siguiente. El documento lo van a entregar en formato Word, portada, introducción, objetivos, cuadro de resumen del caso, matriz de planeación de la entrevista. El documento estará escrito en Arial tamaño 2, interlineado sencillo o espacio 1,5. Referencias consultadas según normas APA, séptima edición. Por favor, un trabajo colaborativo por grupo. Ahí nos hemos dado cuenta que mandan 2 y 3, entonces es más desgastante para el docente estar revisando 1, 2 y 3 productos académicos del mismo grupo y que tienen en la portada las mismas personas que interactuaron en la construcción de la actividad. Perfecto. Pregunta sobre el desarrollo de la actividad fase número 3. Profe, qué pena, yo tengo una duda, no con respecto al desarrollo de la fase, sino, bueno, el ejercicio que se hizo ahorita, realmente cómo se hace para clasificar, pues si es organizacional, si es clínico, si es jurídico. Bueno, no me quedó clara como esa parte. No te voy a contestar, sino que voy a buscar el caso, lo voy a abrir y voy a leer la primera parte. Listo. Déjame y te comparto pantalla. Bueno. Tutora, una pregunta. Ese cuadro que su merced compartió ahí, lo diligenciamos individual, ¿cierto? No, colaborativamente. Colaborativamente. También Esta actividad es colaborativa. Miren. Aquí, ¿qué dice?
¿Quién me lee? Bueno, sí, hay distintas organizacional. Pero mi Bien. pregunta es, nosotros no vamos a Si tener nosotros, ustedes tienen esto. Sí, pero nosotros no vamos a Bueno. tener esa guía en la vida real. Exacto. Bueno, entonces dice, el título, el cansancio es tan grande que no quiero ni pensar. Bueno, ahí nos vamos a omitir las intenciones de aprendizaje y nos vamos al párrafo inicial. El presente caso tiene como finalidad presentar a los estudiantes, bueno, esta no, vamos al contexto del caso. Empleada de 23 años quien presenta dificultades de convivencia con sus compañeros de trabajo y jefe inmediato. Ya ahí te está diciendo desde el contexto en que nosotros vamos a abordar el caso. Carga laboral, extensas jornadas laborales, dificultad de comunicación con jefes y superiores, demora a asistir a su lugar de trabajo, sentimiento de frustración, pensamiento de minusvalía, llanto fácil durante la jornada laboral, discusiones constantes con su jefe de quien refiere como una persona altanera y de poco liderazgo. Si te sigo leyendo, seguimos indagando y nos damos y profundizando desde el caso, lo vamos a nosotros a abordar desde el contexto organizacional. Ok, listo. Listo. Tutora, los enfoques es lo que vamos a escoger cada grupo, el que decidamos, ¿cierto? Sí, Porque psicoanálisis, cognitivo-conductual. Exacto. Sistémico. Ya ustedes tienen las herramientas para darse cuenta desde qué enfoque estarían abordando ustedes este caso. Y por sí que siempre desde los diferentes contextos, los psicólogos tenemos, digamos, enfoques que se adaptan más al contexto en que nosotros estamos desarrollando un tema particular, un caso, en este motivo o en esta oportunidad. Doctora, una pregunta. Perfecto, ya nos faltan 2 minutos para terminar esta webconferencia. Comenta. El primer cuadro, ese es individual. El que vamos a hacer grupal es el segundo. Este trabajo es todo colaborativo. Cuando nosotros le decimos que todos deben aportar, significa que todos deben construir para el desarrollo de ese cuadro, no que si está Paola y Elena y Paola, Elena, Erika en el grupo colaborativo, solo sea Paola la que construya la primera tabla, que es el resumen del caso, sino que entre todos vamos a construir el resumen del caso, pero es importante tener la capacidad, que eso les va a permitir a ustedes enseñarse a trabajar de manera colaborativa, porque es que el psicólogo siempre trabaja de manera interdisciplinaria. Muchas veces nosotros trabajamos con el terapista de lenguaje, con el fonoaudiólogo, con el ocupacional, con otro psicólogo, no sé, con neurólogo. Entonces, de manera interdisciplinaria, dependiendo del caso que nosotros estamos abordando como tal. Entonces, es importante enseñarse a trabajar de manera colaborativa. tutora, subimos un solo cuadro por todos, ¿sí? Un solo cuadro van a subir por grupo colaborativo. Tutora Ángela Molano, buenos días. Buenas. Tutora, en dado caso, ya me ha pasado una fase en la primera y en la segunda fase. En la primera fase, se reportaron hasta la última semana. Entonces, era ya muy tarde cuando subieron sus aportes y eso. Claro, aclaro que era individual. La mayoría, hasta la fecha, pues nadie se ha reportado. Sería bueno que como estudiantes informáramos en el foro como las fechas de inicio para que la tutora como tal nos autorice, en dado caso ellos nunca entren, a empezar el trabajo individual. Bueno, mira, yo recomiendo siempre que tú, antes de solicitar un permiso para trabajar de manera individual, abordes cada uno de los canales de comunicación con tu grupo colaborativo. Entonces, estamos en la primera semana, ¿cierto?
esta semana es propicia para que tú tienes acceso al correo institucional de tus compañeros, abórdalos por ahí, al correo interno de tus compañeros, abórdalo ahí y con copia a tu tutor, a tu tutora, la tutora que te está acompañando este periodo académico. Cuando tú le das espacio de unos, tú te organizas, ¿qué tiempo podrías estar esperando para que ellos aporten o se coloquen de acuerdo para comenzar con la actividad, ¿cierto? Entonces, digamos, no estoy dándole como camisa de fuerza, pero digamos, hoy coloco el mensaje, hoy 25, voy a esperar hasta el lunes para que se reporte, ya sea por contestándome el correo interno o sea por el foro de trabajo colaborativo. En muchos casos les gusta a los estudiantes hacer un grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp no es para desarrollar la actividad como evidencia. La evidencia se tiene que desarrollar, o la evidencia de su trabajo de manera colaborativa es el foro, ¿ya? Pero ustedes tienen esos canales para tener una comunicación sincrónica, ¿cierto? Entonces, bueno, mire, yo voy a crear este grupo de WhatsApp que me va a permitir a ustedes tener un contacto más directo, pero la evidencia la vamos a desarrollar dentro del foro. Voy a dar 3 días para que den comunicación o se reporte como tal. Como es la primera actividad de manera colaborativa, porque las demás han sido individuales, ¿cierto? Entonces, es importante darles un tiempo prudencial, compartir en un dado caso, si ustedes quieren compartir el teléfono, si no lo quieren compartir, crean un grupo por diferentes plataformas para poder desarrollar. Si agotado ese tiempo no se desarrolla comunicación con sus compañeros, ahí sí usted está en la libertad de contactar a su docente para ese permiso de trabajo de manera individual. Pero ojo, quedemos claros, tiene que tener primero indagar y indagar todos los canales de comunicación y agotarlos también. ¿Bien? Bueno, perfecto. Voy a compartirles ahora para finalizar algo que nos tiene muy complacido, y es que este año la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, el programa de psicología, 13 y 14 de noviembre tendremos el Congreso Internacional de Psicología. Es nuestro evento nacional. Esto es de nosotros. Bienestar, salud mental y neurociencia social en la era digital. Y también celebramos con el Simposio Internacional de Psicología Social y Comunitaria, conectando comunidades, modelos de intervención sociocomunitarios. Si ustedes se dieron cuenta muy juicioso, les hemos estado compartiendo que como red de cursos de observación y entrevista, vamos a incentivar su participación, ya sea de manera presencial en la ciudad de Cali, 13 y 14 de noviembre, o sea de manera virtual. Las inscripciones están abiertas y tenemos plazo de inscribirnos hasta el jueves 30 de octubre. Bien. Como les decía, tendrá lugar en Cali. El costo de los participantes presencial cubre la entrada del evento, la posibilidad de ingresar a cualquiera de los espacios académicos durante 2 días, 13 y 14 que dura el congreso, y el certificado de su participación. Esta certificación les va a permitir a ustedes engrosar su currículum, ¿sí? Existe un límite, lamentablemente, de cupos presenciales. Ya se está acabando ese cupo de manera presencial. Tiene un costo para estudiantes egresados y docentes y administrativos de la UNA de 320.000 pesos de manera presencial y 150.000 pesos de manera virtual. El plazo máximo, como les quiero recordar, es el 30 de octubre, pero a medida en que se van desarrollando, se van cubriendo los cupos de manera presencial y virtual, pues ustedes van a tener menos brecha de poder participar en este evento
que es de todos y que es fundamental para engrosar nuestro currículo como psicólogo. Entonces aquí se dan cuenta que para ustedes que son estudiantes y para los graduados de otras universidades y los de nosotros, tiene un valor de 150.000 pesos. El incentivo. En la última actividad vamos a dar 50 puntos. O sea que a medida que ustedes se van inscribiendo, nosotros les hemos estado compartiendo, digamos, como las directrices y hasta la guía y el formato en que ustedes estarían presentando esa participación en el Congreso de Psicología. La próxima semana vamos a indagar en cada uno de ustedes quienes han hecho parte o quienes ya se inscribieron de manera presencial o virtual. Para la profe Luisa, para la profe Orfa y para mí va a ser un privilegio que nuestros estudiantes, nuestros aprendientes del curso de observación y entrevista hagan parte de esta experiencia maravillosa que va a engrosar su currículo, pero que también les va a permitir encontrarse con otros estudiantes, con docentes, con investigadores internacionales. Es un espacio de aprendizaje, de construcción de conocimiento muy enriquecedor. Allá nos vamos a ver, nos vamos a reconocer de manera presencial, vamos a tener la posibilidad de interactuar en cada una de estos espacios porque hay una programación, unas ponencias magistrales impresionantes que como escuela, como programa los estamos esperando, ¿cierto? Entonces los invitamos a que hagan parte de esta experiencia maravillosa, a que se inscriban, el que no pueda no pueda asistir a Cali por situaciones de movilidad, no le den permiso en el trabajo, se les complica la movilización, pueden inscribirse, van a ustedes a tener unas microcertificaciones, y esas microcertificaciones como tal les va a permitir eso, aparte digamos, de la constancia de su participación, van a tener esas microcertificaciones dependiendo de las salas o de las ponencias donde ustedes participen, ¿cierto? Entonces, en neurociencia, bueno, en comunitaria, en diferentes temáticas que como psicólogos nosotros debemos abordar y que nos engrosa esa hoja de vida. Así que, invitados todos a vivir esta experiencia en el 5º Congreso. Pronto les vamos a estar replicando la información, la profe Luisa, la profe Orfa, a través de los diferentes canales que tenemos de comunicación y digamos, los lineamientos para que ustedes presenten esa última actividad siendo ya ganadores de esos 50 puntos, que es bastante ojo, la actividad final, ustedes saben que tiene un valor de 125 puntos. Y esto a ustedes como aprendientes les sirve muchísimo para poder culminar este curso de manera satisfactoria y cumplir un requisito más, un paso más para llegar a obtener su título como psicólogo. Preguntas sobre el Congreso. 2 preguntitas antes de terminar, se nos pasó mucho tiempo. Profe, ¿cuál es el canal para uno inscribirse? ¿O por dónde o cómo se hace? Listo. Ya te paso. Bueno, nosotros creo que hemos sido muy enfáticos, la profe Luisa, la profe Orfa y yo, en los canales, en lo que le hemos compartido, pero ahí en el chat, si lo logras ver, está el link para que tú puedas acceder a la página, al micrositio del Congreso. Ahí vas a encontrar todas las temáticas, los expositores, los ponentes, van a encontrar también el canal de inscripción al Congreso de Psicología, bueno,
todo y cada uno. Igual vamos a estar con nuestros canales de comunicación ahí abiertos, muy pendientes, a despejarles cualquier duda que ustedes tengan frente a su participación. No. Buena pregunta, tutora. ¿Es obligatoria la participación? No, no, para nada. No es obligatoria. No es obligatoria la participación, pero sí les recomiendo como docente, y yo también pasé por donde ustedes estaban, que es ser estudiante. Soy orgullosamente unadista y el Congreso de Psicología de la UNAD siempre se colocan en el ranking como los mejores a nivel internacional. Los ponentes que tenemos son imperdibles, imperdibles, literalmente son imperdibles. Así que les recomiendo que asistan. Y después se dan cuenta que lo que les estoy diciendo no deberían haberlo echado en saco roto. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser unos y otros después de pasar, de nutrirse de tanta experiencia y tanto conocimiento sobre la psicología. Bueno, pues muchas gracias a cada uno de ustedes, mis queridos aprendientes. Como siempre, buen viento y buena mar para el desarrollo de esta fase número 3, esperando que lo logren hacer de manera articulada. Tenemos otra manito levantada, María José, última respuesta, porque ya van a ser las 11 de la mañana, llevamos más de 2 horas. Profe, disculpe, los horarios del Congreso. No, como es presencial, si es presencial o te vas a inscribir de manera virtual. Virtual. Hay diferentes salas. Tú escoges en qué salas, bueno, el primer día que es la inauguración, las primeras horas que son la inauguración, pues sí, todos estamos en la misma sala. Pero ahí te van a dar la posibilidad de diferentes salas en que tú puedas entrar como tal, ¿cierto? Entonces, tú vas escogiendo, digamos, los horarios en el que tú, si trabajas, si estás laborando, no pueda interferir en tu jornada laboral, ¿bien? Okay, hay un cronograma, en el Congreso hay un cronograma de las salas, de las temáticas, de absolutamente todo. Los invitamos a que indaguen dentro del link del Congreso, del micrositio del Congreso, para que se enamoren y se inscriban. Ok, profe, gracias. Bueno, pues ahora sí damos por terminado nuestro encuentro. Los esperamos en la tercera web que va a ser liderada por la profe Luisa. Muchas gracias, mi profe Luisa Fernanda Restrepo, por su participación y apoyo en esta segunda web. Bendiciones para todos y quedamos pendientes. No sé si la profe Luisa se quiere despedir también. Espero que sí. Bueno, nos vemos en la próxima web. Que estén muy bien. Vamos a hablar de un tema bien chévere, entonces para que estemos. Perfecto. Pronto les estaremos compartiendo la grabación de la web. Bien, bendiciones para todos. Feliz día. Muchas